Imagina escuchar tu propia leyenda como un cuento de cuna. La batalla final donde lo sacrificaste todo para salvar al mundo, pero tu nombre fue borrado. Sos el héroe olvidado, un fantasma en la historia que vos mismo escribiste con sangre. Atrapado en el cuerpo de un bebé, ¿cómo reclamás un legado que te fue robado? No seas como los historiadores de este mundo. Convertite en uno de los héroes del comienzo de este canal y suscríbete para que esta leyenda no sea olvidada. Cuando la humanidad estuvo al borde de la extinción y el mundo amenazaba con derrumbarse, 4 grandes héroes se levantaron. Con la misión de detener a Erebos, el origen de todo mal, lucharon valientemente. Allí estaban Luna, la arquimaga elfa, poeta de las estrellas; Dueno, el herrero maestro enano; Arron, el bravo guerrero bestia; y Licinas, el sabio rey dragón. Pero la batalla cobró su precio. Mal herido y al límite de sus fuerzas, Licinas miró a Kyle, un joven que intentaba sanarlo con desesperación. El dragón sabía que su fin estaba cerca y le urgió a Kyle que tomara su corazón de dragón para seguir adelante. Kyle, con la cara cubierta de sangre y la voz quebrada, se negó a rendirse, insistiendo en que lo salvaría. «Ya es muy tarde para mí», le dijo Licinas, mientras Kyle intentaba con toda su voluntad lanzar un hechizo de curación que no lograba conjurar. En sus últimos momentos, el Rey Dragón recordó el inicio de su viaje con Kyle, reafirmando que juntos salvarían el mundo. Con un último aliento y consciente de que le dejaba una carga pesada, se disculpó por abandonarlo. «Estúpido lagarto», pensó Kyle, desolado, mientras el nombre de Licinas se desvanecía. Con la mano temblorosa, Kyle tomó el corazón brillante de Licinas. En ese momento, los nombres de los otros héroes, Arron, Dueno y Luna, resonaron en su mente, y una poderosa energía azul lo envolvió. Kyle sintió el último agradecimiento de su amigo, Licinas. «Gracias por estar conmigo», que le dio las fuerzas para seguir. Un estallido de energía azul cargado de rayos marcó su transformación. Con su espada lista y una mirada llena de fuego, Kyle se juró a sí mismo que, sin importar el costo, no se rendiría. Frente a la ominosa presencia de Erebos, el héroe del comienzo, como lo conocían, lanzó su grito de batalla. «¡Erebos!», exclamó, y se lanzó al ataque, determinado a destruir el alma misma del mal. Y así fue, que en una noche donde el cielo rugió con un estruendo enorme, gracias al sacrificio del sabio rey Licinas, Erebos, el origen de todo mal, fue derrotado. ¡Fin! ¡Guau! Una mujer, Reina, le estaba leyendo un cuento a un bebé llamado Leo. La historia, que ya había leído más de 100 veces según otra persona, era sobre los héroes del comienzo. Pero Leo la adoraba. Cada vez que Reina empezaba, el bebé se ponía contento, balbuceando de pura emoción. Era la historia de cómo, hace 5000 años, la humanidad estuvo a punto de desaparecer por culpa de Erebos, el origen de todo mal. 4 héroes se levantaron para pelear, y al final, Kyle, el héroe del comienzo, había logrado derrotarlo. Pero, espera un segundo. Mientras escuchaba esa historia que todos amaban, una extraña sensación invadió a Leo. El héroe de la historia, Kyle, el que venció a Erebos, ¿no era él? Si él era Kyle, entonces, ¿por qué en los libros y los cuentos de este nuevo mundo lo habían borrado por completo de la historia? ¿Por qué solo se mencionaba el sacrificio de Licinas y a los otros 3 héroes, Luna, Dueno y Arron? Era una injusticia total. 5000 años pasaron desde ese gran evento. Ahora, el mundo vivía en la era de los héroes, y en la prestigiosa Escuela Real de Delan, un profesor explicaba con entusiasmo que su escuela había sido elegida para el examen de ingreso Lúmene de ese año. El profesor estaba convencido de que de ahí saldrían los próximos grandes héroes, con nombres grabados en la historia. Pero a Leo, ahora un joven de 15 años, todo eso le parecía un embole monumental. De hecho, estaba roncando en plena clase. «¡Leo!», lo despertó el profesor. «Ya que conoces todo el material tan bien que te dormís, decime vos, ¿qué ritual se necesitaba para ser un héroe hace 5000 años?» Leo se estiró perezosamente. «Bueno, si la gente te adoraba, ya te hacías un nombre por vos mismo», respondió, como si fuera lo más obvio del mundo. El profesor se tomó la cabeza, suspirando. «Bueno, ¿alguien más quiere responder?»
Un chico de pelo rojo levantó la mano. En los tiempos antiguos no había forma de ser reconocido por los dioses, así que solo los rituales sagrados se usaban para seleccionar héroes. Un ejemplo es el ritual de sangre, explicó con seguridad. ¡Excelente!, exclamó el profesor, elogiando al chico. Como era de esperar de vos, Gullivan Tratten, el genio mágico más grande de nuestro reino. Tenemos grandes esperanzas para vos en el próximo examen de Lumene. Mientras Gullivan miraba a Leo con una sonrisa de suficiencia, el ex héroe, ahora Leo Plov, solo se dedicó a hojear un libro sin prestarle atención. No parecía importarle ni un poco que otro se llevara los laureles. Leo, con la mirada perdida en las páginas de un libro antiguo, repasaba la historia de los grandes héroes. En su mente, las viejas leyendas sobre encontrarse con dioses le parecían un chiste, una trivialidad comparada con lo que él había vivido. Mientras leía, una molestia sorda crecía en su pecho. El registro de los héroes mencionaba a todos, menos a él, el verdadero héroe del comienzo, ahora olvidado y reencarnado como Leo Plov. La tensión en el aula se rompió cuando un clamor de entusiasmo sacudió a los estudiantes. Todos corrieron hacia las ventanas, empujándose para ver la llegada del prestigioso clan Zerdinger, encabezado por la imponente Celia Zerdinger. En medio del bullicio, una voz resonó por los altavoces, anunciando una asamblea obligatoria en el auditorio para recibir a los ilustres visitantes. Gullivan, que no perdía oportunidad de molestar, se acercó a Leo y lo provocó. ¿Vas a ir a buscar que te noten los Zerdinger, Leo? Aunque, ¿a quién le importarías vos?, le dijo con una sonrisa. Leo, sin siquiera inmutarse, le contestó que se iba a casa, que a diferencia de él, a él no le interesaban esas tonterías. Gullivan, pillado en su propio juego, se justificó a la defensiva, diciendo que solo iba a ver a Celia como una rival. Leo, por supuesto, lo ignoró por completo. Un rato después, lejos del bullicio escolar, Leo estaba en un patio de entrenamiento. Con una espada de madera en mano, practicaba sus movimientos con una destreza sorprendente. Reflexionaba sobre su progreso, consciente de que, si bien el entrenamiento constante era clave, este nuevo cuerpo que habitaba era incluso mejor que el que tuvo en su vida anterior. De repente, en medio de su práctica, una figura irrumpió con un ataque veloz. Era una mujer que blandía una espada real con una ferocidad inesperada. Leo reaccionó al instante, bloqueando el golpe con su arma de madera. «Ha pasado un tiempo desde que entrenamos así», dijo ella con una sonrisa, aunque su mirada era intensa. «Tu talento es mediocre y no te servirá para Lumene. Esta es tu prueba final, Leo». La mujer continuó su ataque con una fuerza considerable, obligando a Leo a defenderse con todo. Después de bloquear varios golpes, Leo, entre jadeos, le preguntó: «¿No crees que me estás dando demasiado amor duro, madre?». Su madre lo miró con una expresión desafiante, pero en su interior se dio cuenta de que se estaba excediendo. «Decís eso, y sin embargo, lo estás bloqueando todo», pensó. Un último golpe feroz se dirigió hacia Leo, quien, con una agilidad impresionante, logró esquivarlo en el último momento. La espada de su madre se detuvo justo en su cuello, pero Leo, sin inmutarse, le preguntó si ella estaba bien. Su mamá lo miró sorprendida y pensó: ¿hasta dónde llegará el talento de este pibe? Después de la prueba, su madre le preguntó si seguía empeñado en entrar a Lumene. Leo, con la mirada fija en la academia que había borrado su hazaña de la historia, afirmó con total seguridad que, por supuesto, ese era su objetivo. Luego, su madre le dio una noticia importante: el clan Zerdinger, una familia de renombre, iba a visitarlos y se quedaría en su mansión. Incluso se ofreció a pedirle a Seis, el vicepatriarca del clan, que le enseñara a Leo la técnica de Aura Zerdinger, algo que le daría la fuerza necesaria para entrar a Lumene el próximo año. Pero Leo tenía otros planes. Con una sonrisa confiada, le aseguró a su mamá que él iba a ser admitido este mismo año. Mientras tanto, en la elegante mansión de los Plov llegaba la comitiva del clan Zerdinger. Celia Zerdinger, la reconocida princesa espada, bajó de su carruaje con cierto desdén. No le convencía la idea de quedarse en la casa de una familia que consideraba tan pequeña, cuando su única prioridad era concentrarse en el examen de Lumene. Su tío, Seis Zerdinger, le preguntó si no sentía curiosidad por conocer a Leo, el chico que no había mostrado el menor interés en la visita. Seis se rió, convencido de que Celia se equivocaba. Celia, altiva, respondió que un aspirante a caballero que aún no podía usar el aura no debía ser tan impresionante.
Minutos después, en la sala principal, los Plov recibían formalmente a sus invitados. Reina Plov, la madre de Leo, observó a Celia con atención. Cabello negro y ojos rojos. «Espera, ¿será de nuestro linaje?», pensó. La sorpresa duró poco al recordar que Celia era la sobrina de Seyss, el vicepatriarca. Durante la conversación, Seyss le comentó a Reina que Leo se había marchado a casa, ignorando por completo la llegada de los Erdinger, lo que consideró un golpe al orgullo de su clan. Reina, con una sonrisa amable, se disculpó por el comportamiento de su hijo, explicando que Leo solo estaba concentrado en su entrenamiento. Seyss, mientras tomaba un té, aprovechó para preguntarle a Reina sobre Leo. Quería saber qué clase de chico era y si de verdad lo consideraba digno de heredar las llamas de Serdinger. Reina, sin dudarlo, aseguró que su hijo poseía un talento increíble y que era totalmente digno, no por ser su madre, sino porque era la verdad. Esto llamó la atención de Seyss, quien, con una sonrisa, dijo que si ella estaba tan convencida, entonces él mismo tendría que poner a prueba a Leo. Mientras tanto, en otro lado de la mansión, Leo estaba sentado en el piso de un gran salón. De repente, una energía azul empezó a brotar de su mano. Al fin, pensó, sintiendo que había completado el recipiente necesario para contener todo su poder. Se recordó a sí mismo por qué no había aprendido a usar el aura antes, para acumular mana y energía del alma sin especializar su cuerpo. En su vida pasada, no había logrado controlar completamente el poder de sus enemigos y eso había dejado una semilla de desastre. Pero esta vez juró que lo dominaría a la perfección. Primero el aura, se dijo, poniéndose de pie. Vos sos Leo Plov, ¿no? Celia Serdinger, la princesa espada, bajaba las escaleras con una sonrisa confiada. Se ofreció a guiarlo en el arte de la espada, pensando que de paso le haría ganar puntos con su tía. Pero Leo, sin reconocerla, solo le preguntó, ¿quién sos? Celia, con un aire de superioridad, se presentó como Celia Serdinger, la princesa espada. Leo la miró de arriba a abajo y sin rodeos le dijo que no tenía interés en recibir lecciones de alguien con menos habilidad. La cara de Celia cambió por completo. ¿Estás diciendo que sos más fuerte que yo?, le preguntó, visiblemente molesta. Leo, con una calma que la descolocó, respondió que en una pelea a muerte ella probablemente ganaría por su aura, pero que en un simple entrenamiento de espadas, sin magia de por medio, la cosa era diferente. Una sonrisa desafiante apareció en su rostro. Celia, con los ojos brillando de irritación, no dijo más. Se acercó a un estante lleno de armas, tomó una espada de práctica y lo retó. Si tanta confianza tenés, entonces medite con 2. Con una sonrisa de autosuficiencia, Celia le hizo saber que le iba a enseñar la dureza de la realidad. Le propuso un duelo con una condición bien particular. Si ella ganaba, él sería su sirviente por una semana. Leo, con una confianza que rozaba la insolencia, le devolvió la pregunta, ¿y si gano yo? Celia, sin dudar, aceptó ser su sirvienta si él salía victorioso. Con las espadas de práctica en mano, el duelo empezó de inmediato. Celia notó la buena velocidad de Leo, pero pensó que no sería suficiente. Sin embargo, cuando Leo desató una oleada de su aura azul, la princesa espada sintió una fuerza inesperada que la hizo tambalear. Su armadura de aura se activó por puro instinto, pero Celia se dio cuenta de que no iba a poder bloquear el ataque. Leo, al ver que Celia usaba aura, se preguntó si la pelea seguía siendo un duelo de pura esgrima, pero le dio igual, porque tenía claro que ganaría. Con una sonrisa, le explicó a Celia que el control del aura era la diferencia entre el cielo y la tierra. ¿Querés probarlo entonces?, le preguntó. Y Celia, al ver sus brazaletes de peso mágico, se dio cuenta de que Leo todavía no estaba dando todo de sí. Con un golpe final cargado de energía, Leo superó por completo a Celia, dejándola atónita y llamándolo bruto y loco en su cabeza. Justo después de la intensa demostración de fuerza, la madre de Leo, Reina Plov, lo llamó desde el patio de la mansión. Ella estaba con Seyss Serdinger, el tío de Celia, y quería que Leo se presentara. Leo, ya con la cara más tranquila, se acercó y se dio a conocer. Seyss se presentó como el tío de Leo, extendiéndole la mano. Y Reina, ya más relajada, le preguntó si ya había conocido a Celia. Mientras los guardias se apuraban a auxiliar a Celia, que seguía en el suelo completamente pasmada por la derrota, Seyss se acercó a Leo con una pregunta rondándole la cabeza. ¿Cómo había podido derrotar a su sobrina sin siquiera dominar el aura? Aunque ya se había presentado a Seyss, la primera interacción real entre ellos fue por el duelo. El tío de Celia lo felicitó, impresionado, pero Leo simplemente se encogió de hombros.
solo me subestimó, dijo. Cuando 6 preguntó por los términos de la apuesta, Leo no dudó en responder. El perdedor se convertiría en sirviente del ganador. Y con una sonrisa, Leo anunció: Celia Serdinger será mi sirvienta por toda una semana. 6 cambió su expresión, poniéndose serio. Aunque mantener la palabra era importante, no podía permitir que una Serdinger de su linaje hiciera trabajo de sirvienta. Le ofreció a Leo otra recompensa a cambio de anular la apuesta. Pero Leo fue rotundo: me niego. Explicó que la apuesta era entre él y Celia, y mientras ella llevara el nombre Serdinger, debía asumir su responsabilidad. 6, sorprendido por su firmeza, le recordó que le estaba ofreciendo enseñarle el método de respiración de Aura Serdinger, una técnica poderosa. Pero Leo, con una sonrisa aún más segura, lo rechazó. Un método de aura que se ofrece solo para evitar que una sobrina se sienta humillada no tiene ningún valor para mí, sentenció. 6, con la mirada fija en él, le preguntó si realmente creía que no valía la pena aprenderlo, y si insistía en que Celia sería su sirvienta. Sí, respondió Leo sin titubear. Para Leo, su intención no era faltarle el respeto a los Serdinger. Si 6 le hubiera ofrecido esa enseñanza como recompensa por su victoria, la habría aceptado con gusto. Pero como era un regalo para limpiar la derrota de Celia, significaba que 6 aún pensaba que Celia solo había perdido por bajar la guardia. Desde lejos, Reina, la madre de Leo, sonreía orgullosa. Tenía razón, aunque Celia hubiera peleado con todo, Leo habría ganado igual. Y 6, dándose cuenta de la profundidad del pensamiento de Leo y su inquebrantable carácter, lo admiró profundamente. «Ojalá un chico así fuera un Serdinger», exclamó 6, antes de girarse hacia sus guardias y dar una orden que los dejó boquiabiertos: «Lleven a Celia a los aposentos de los sirvientes». Luego, 6 se dirigió a Leo, con una sonrisa cálida. «Leo, en un ambiente menos formal, podés llamarme tío», dijo, poniendo una mano en su hombro. Leo, con una pequeña sonrisa, aceptó. Más tarde, 6 se encontró con Reina y le habló de la habilidad de Leo. Le dijo que intentaría convencer a Leo de aprender una técnica aún más avanzada, el aliento de Fénix. Y así, la orgullosa princesa Espada se encontró en el cuarto de Leo. Con el rostro sonrojado de vergüenza y los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero vestida con un impoluto uniforme de sirvienta, Celia se presentó. «Soy Celia, la sirvienta que te atenderá por toda una semana, joven maestro Leo». Leo, con una sonrisa pícara, la observó por un momento. «Celia, te queda bien», dijo, y luego agregó como quien no quiere la cosa: «¿Quién diría que tu estilo elegante combinaría tan bien con un simple traje de sirvienta? Esa combinación es...». Celia se sonrojó aún más, pensando que Leo la encontraba hermosa, aunque su forma de decirlo era un poco rara. Al ver su reacción, Leo se disculpó entre risas. «Perdón, no quise enojarte. Es que tengo un amigo que elogia la belleza demasiado, y sus costumbres se me pegaron un poco». Recordó a un viejo conocido, un artista que vivía obsesionado con la belleza eterna y con plasmarla en su arte. A veces, su honestidad era un problema. De hecho, Leo rememoró una ocasión en la que ese amigo, con su cuaderno de bocetos en mano, les había hecho una propuesta audaz a los héroes Luna y Lícinas, pidiéndoles que posaran para él de una manera muy desinhibida, todo por el bien del arte. La respuesta de los héroes, claro, fue una paliza sin pensarlo 2 veces, algo que a Leo le causó gracia recordar. Celia, por su parte, se acercó a donde Leo leía un libro y preguntó con curiosidad qué era. Leo le explicó que era un libro que le gustaba mucho de chico. Al ver el título, El gran héroe del comienzo, Celia pensó que era un simple cuento de hadas o una novela para niños. Se le vino a la mente ella misma, de unos 5 años, absorta en una historia similar. Mientras Celia se paseaba por la biblioteca, notó la cantidad de tomos dedicados a ese héroe. «Parece que te gusta mucho el gran héroe del comienzo», comentó. Leo, con una sonrisa enigmática, respondió: «El investigador promedio de ese héroe probablemente no se compara con vos. Yo solo coleccionaba, y así terminé». Celia, observando un estante lleno de libros sobre un personaje específico, señaló: «Pero hay un montón de libros sobre Kyle». En ese momento, la sonrisa de Leo se hizo un poco más intensa, casi imperceptible. «Entre todo lo que hicieron los grandes héroes, hay muchas cosas que son difíciles de atribuir a uno en particular», dijo. Y con una mirada profunda agregó: «Creo que esos logros son, muy probablemente, de él».
La cara de Celia se descompuso en una mezcla de sorpresa e indignación. ¿Ja? Seguramente era un estafador que trató de atribuirse los logros de los grandes héroes, soltó sin filtro. Leo la miró fijamente. ¿Kyle?, preguntó. Celia, asomando su rostro entre los libros que revisaba, afirmó con convicción: «Eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Y claro, yo pienso lo mismo». «¿Así que eso es lo que la gente piensa de mí?», pensó Leo, sintiendo el peso de la injusticia y la historia tergiversada. Y justo cuando Leo pensaba en cómo la historia lo había borrado, Celia, cumpliendo su rol de sirvienta, lo apuró para que desayunaran y empezaran a entrenar. Ella se veía amable, pero por dentro tenía un plan. «Voy a descubrir el secreto de su fuerza», se prometía. Leo notó su determinación, pero igual la probó, advirtiéndole que sería difícil seguir su ritmo. Como era de esperar, Celia, orgullosa de su título de Princesa Espada del clan Serdinger, le respondió con un desafío: «Soy Celia Serdinger, no me subestimes». El entrenamiento de Leo no era para cualquiera. En poco tiempo, Celia terminó tirada en el piso, empapada en sudor, con la respiración entrecortada. Leo, con su espada de madera en mano, le explicó que cuando el cuerpo llega a su límite, los movimientos se vuelven lentos y aparecen huecos en la defensa, justo como le había pasado a ella. Celia, agotada, se preguntaba si era útil tanta exigencia, si eso de maltratar el cuerpo realmente servía. Pero Leo, con la mirada aburrida de quien ha visto 1000 batallas, fue claro: los jóvenes de hoy son muy débiles. Les había explicado que, si bien las técnicas de aura mejoraron mucho, la gente se olvidó de entrenar el cuerpo, sin entender que un buen entrenamiento físico potencia el aura. Enfurecida por la lección, Celia volvió a la carga, lanzándose con todo contra Leo. «No me subestimes, bastardo de pelo blanco», gritó, pero fue en vano. Con un simple movimiento, Leo la desarmó y la mandó volando por los aires con un destello azul de su aura. De nuevo, Celia terminó en el suelo, frustrada, preguntándose por qué no podía ganarle. Leo se acercó a ella. «Es difícil, ¿verdad?», le dijo. Luego le tendió un brazalete de metal. Celia lo tomó, pero al instante soltó un quejido. El brazalete tenía magia de peso y era increíblemente pesado. Con una sonrisa, Leo le indicó que lo usara a partir del día siguiente. Parece que la semana de Celia como sirvienta sería más dura de lo que pensaba, imaginaba. Mientras tanto, bajo el sol de la mañana, Celia seguía arrastrándose de agotamiento en el campo de entrenamiento. «Para», murmuraba. Pero en la distancia, Seis Serdinger, su tío, observaba con una sonrisa en la cara. Él pensaba que esta experiencia le haría bien, que era necesario que su orgullo se hiciera pedazos antes de intentar ingresar a la prestigiosa escuela Lúmene. Cuando Leo se acercó a su tío, Seis fue directo al grano. «Leo», le dijo, «estoy pensando en pedirle al patriarca que te permita heredar el aliento de Fénix». Leo se sorprendió. El aliento de Fénix no era cualquier cosa. Era la técnica de aura más importante y original del clan Serdinger, y solo los miembros más reconocidos podían heredarla. Celia, al escuchar esto, no pudo ocultar su asombro. «Papá no va a aceptar tan fácil», dijo, sabiendo lo difícil que sería. Seis, sin embargo, respondió con una sonrisa enigmática. «Por eso tengo una condición». Leo, intrigado, preguntó cuál era, a lo que Seis respondió: «Tenés que aprobar el examen de admisión de Lúmene». Celia se quedó helada. ¿El examen de Lúmene? Si eso era una pelea de verdad. Preocupada por Leo, gritó: «Tío, un chico que ni siquiera usa aura va a ser muy peligroso para él». Pero Leo, con una sonrisa disimulada, pensaba para sí mismo: «¿Experiencia en peleas de verdad? Sí, de eso no tengo nada. En esta vida, claro». Seis lo miró expectante. «¿Qué pensás, Leo?». Él, confiado, respondió que si sus padres estaban de acuerdo, lo haría. Seis se rió entre dientes. Ya sabía que Leo tenía ganas de dar ese examen. Una semana pasó en medio de un entrenamiento intenso. Y finalmente llegó el día del examen de admisión de Lúmene. La escuela estaba repleta de estudiantes nerviosos. Celia y Leo llegaron, y los murmullos no se hicieron esperar. «Es Celia Serdinger», decían. «Nunca pensé que vería a la princesa Espada». Y la pregunta que todos se hacían: ¿quién es el chico que la acompaña? Celia le preguntó a Leo si estaba nervioso. Él, tranquilo, dijo que para nada.
Ella, con un toque de reproche, le recordó: «¿No deberías corregir tu forma de hablar? Ya no sos un joven maestro». Leo se disculpó entre risas. De repente, una voz interrumpió la escena. ¡Celia! Era Gullivan Tratten, el genio mágico. «Leo Plov, ¿vos acá? Si ni siquiera podés usar aura, ¿qué haces acá?», soltó con desdén. Luego, con una sonrisa más forzada, se dirigió a Celia. «Celia, hace mucho que no nos vemos, ¿cómo anduviste?». Pero tanto Leo como Celia lo ignoraron por completo, sumiéndolo en el olvido. Gullivan, exasperado, se presentó con aires de grandeza. «Soy Gullivan Tratten. La última vez que visitaste la escuela te saludé. Me llaman el genio mágico más grande de Delan». Celia, con los brazos cruzados y una expresión aburrida, lo interrumpió sin rodeos. «Lo siento, pero no te recuerdo para nada». Sin decir más, Leo tomó la mano de Celia y se alejó, dejando a Gullivan con la palabra en la boca y una expresión de pura sorpresa. Caminaron tranquilamente mientras el chico pelirrojo los veía con la boca abierta. Pero la calma duró poco. Otra voz resonó en el pasillo. «¡Celia!». Esta vez eran Abad y Chelsea Llewellyn, dos hermanos del prestigioso clan Llewellyn, una familia con linaje de héroes. Celia los miró con una mezcla de sorpresa y tensión. «Los hermanos Llewellyn», pensó Celia, «de la misma línea de héroes del Imperio Lordren. No podemos perder contra ellos, Leo. El clan Serdinger no puede perder contra los Llewellyn». Leo, por su parte, pensaba con una pizca de humor: «Yo soy de la familia Plov, igual». Mientras tanto, los hermanos Llewellyn volvieron a saludar a Celia con una sonrisa confiada. Abad Llewellyn le devolvió el saludo a Celia, pero notó a Leo a su lado y preguntó quién era. Celia, con la frente en alto, lo presentó como Leo de la casa Plov, una familia noble del reino de Delad. Leo, mientras tanto, no pudo evitar pensar en su humilde hogar, un contraste bastante gracioso con la presentación. El hermano Llewellyn, con una mirada de desdén, descartó a Leo como un don nadie y le dejó claro a Celia que el primer puesto en el examen sería suyo antes de irse con su hermana. La princesa Espada, Celia, se puso roja de furia. «Ya van a ver esos arrogantes», pensó, prometiéndose aplastarlos en el examen. Con las tensiones a flor de piel, todos los aspirantes se reunieron en la sala principal. Leo y Celia levantaron la vista hacia el estrado, donde un hombre de aspecto particular se presentó como Alby Geron, profesor de la Academia Lumene. Entre los estudiantes, el murmullo era fuerte. «Era Alby, el hechicero de Maan, un héroe legendario». Pero Leo, ajeno a la fama de este héroe, solo reflexionó sobre qué significaba ser un héroe en esta era, muy distinto a lo que él conocía. Justo en ese momento, Alby dirigió una mirada fugaz a Leo, sintiendo algo inusual en su ojo izquierdo. Alby explicó que las pruebas tradicionales incluían combate 1 a 1 y subyugación de monstruos, pero rápidamente añadió que le parecían tediosas. Con un gesto dramático y una llamarada en la mano, anunció que iba a cambiar las reglas. Abriendo un libro antiguo, el Registro del Héroe, Alby activó una habilidad mágica, invocando un mundo del héroe que transformó el entorno en un bosque salvaje. La sorpresa era generalizada. Celia no podía creer lo que veía, mientras Alby, con una sonrisa, explicó que odiaba la ineficiencia, así que combinaría todas las pruebas en una sola experiencia. El Registro del Héroe, aclaró, no era un simple libro de historia, sino una herramienta poderosa que podía manifestar mundos enteros llenos de las experiencias de héroes del pasado. Además, Alby Geron explicó que al conquistar estos mundos del héroe, los aspirantes no solo revivían las experiencias de héroes pasados, sino que podían heredar parte de su poder. Era una oportunidad única para fortalecerse más allá de los límites conocidos. Leo, al escuchar esto, pensó que se parecía mucho a un sistema de entrenamiento para héroes y una chispa de entendimiento brilló en sus ojos. El profesor interrumpió la seriedad del momento cuando de repente el entorno cambió por completo, sumergiéndolos en un denso y salvaje bosque. Este era el bosque salvaje, y la única misión, según Alby, era sobrevivir. Podían unirse, eliminar a otros o hacer lo que fuera necesario para salir con vida. Quienes se rindieran solo tenían que romper el orbe que les habían dado para volver al mundo real. Leo observó a su alrededor, notando que el lugar se sentía extrañamente familiar.
Albi aclaró que ese bosque era real, un antiguo territorio élfico que había sido contaminado por la reina bruja, Siyatna. Entre los aspirantes, el miedo comenzó a crecer. Algunos estaban aterrados, gritando que querían volver, que era demasiado peligroso. Uno de ellos incluso murmuró que todo era una ilusión patética. Pero Albi los detuvo en seco con una advertencia escalofriante. No, todo lo que pasa aquí es real. Los peligros de este lugar son mortales y podrías morir de verdad. La sangre salpicó el aire metafóricamente mientras el mensaje de Albi se asentaba en la mente de todos. Leo, con los ojos un poco más abiertos, comprendió la gravedad del asunto. De repente, una flecha de viento pasó rozando a Leo. Levantó la vista y vio a Chelsea Llewellyn, la hermana de Abad, a la distancia. Ella lo reconoció y, creyendo que era un miembro del clan Serdinger, lo saludó con una sonrisa burlona. «Me alegra poder eliminar a alguien de los Serdinger», dijo, dispuesta a empezar la pelea. Pero Leo la corrigió tranquilamente. «Soy un miembro de la familia Plov». Chelsea, sorprendida al saber que estaba con Celia, no se detuvo. Lanzó un viento cegador, una hoz de viento que no existía en los registros de hechizos del pasado que Leo conocía. Sin embargo, Leo notó que, aunque el hechizo era nuevo, sus principios básicos no habían cambiado. Chelsea, con una sonrisa confiada, intensificó su ataque, desatando una ráfaga más fuerte. Leo simplemente levantó su espada para bloquearla sin esfuerzo. La chica, visiblemente desconcertada, se preguntó cómo lo había hecho, pues no había sentido ningún rastro de aura en él. ¿Sería un aura con una propiedad especial, difícil de detectar? Leo, con una sonrisa enigmática, le dijo que su ataque había sido demasiado simple y que en lugar de pelear, deberían unirse. Chelsea, orgullosa, no aceptó. Le recordó a Leo que en el mundo del héroe la clave era sobrevivir más tiempo para obtener puntos y que ella, como hechicera, no necesitaba su ayuda para pasar. Además, se presentó como una maga de batalla y volvió a decirle que su ataque no había sido simple. Leo insistió en que su ataque de viento, si bien poderoso, era demasiado directo. Eso hizo que Chelsea se recalentara. ¿Cómo se atrevía un don nadie a darle lecciones de magia a una descendiente directa de la familia Llewellyn? Furiosa, decidió demostrarle el verdadero poder de sus ataques simples y desató un nuevo aluvión de vientos cegadores y flechas de viento. Pero, para su sorpresa, Leo había desaparecido. No había rastro de él ni de su aura, dejándola completamente desconcertada. En un abrir y cerrar de ojos, Leo apareció justo frente a ella, con una mirada intensa que la dejó sin aliento. Derrotada y sin saber qué hacer, Chelsea cayó de rodillas, tosiendo. Leo, con una sonrisa de confianza, le hizo la misma pregunta de antes. ¿Querés que te invite de nuevo a que unamos fuerzas? Mientras tanto, en la Academia Lumene, el examen se proyectaba para todos, llenando la sala de expectación. La prueba del mundo del héroe ya estaba en marcha. En el bosque, Leo había atado a Chelsea a un poste de madera y, como si tal cosa, encendió una pequeña fogata a sus pies. La chica, visiblemente molesta, le preguntó a Leo qué estaba haciendo. Él, con una sonrisa que no prometía nada bueno, le preguntó si iba a cooperar. Chelsea se negó de una, gritando que no necesitaba a nadie más que a su hermano. Intentó usar su magia otra vez, pero Leo reaccionó rápido. Puso una mano en el suelo y un círculo mágico rojo apareció, explicando que era una habilidad que restringía la magia. Aclaró que no tenía mucha energía mágica, así que no duraría mucho. Chelsea resopló, convencida de que podría liberarse sin magia, pero Leo no le dio oportunidad. Con una mirada oscura, apretó las cuerdas con una energía misteriosa y avivó el fuego. El calor y la presión aumentaron de golpe, haciendo que Chelsea, desesperada, gritara: «¡Espera! ¡Para! ¡Está caliente!». Chelsea, presa del pánico, cedió por completo. «Juro por el nombre de mi familia Llewellyn que voy a cooperar», gritó, con el rostro rojo por el calor y la frustración. Leo, sonriendo con astucia, pensó para sí mismo que los chicos eran tan fáciles de manipular. Una vez que tuvo su juramento, desató las cuerdas, dejando caer a una Chelsea exhausta al suelo.
Con una sonrisa, le dio la bienvenida a la maga de Llewellyn, marcando el inicio de su forzada alianza. Mientras tanto, en la Academia Lúmene, las proyecciones gigantes mostraban a los otros estudiantes luchando en el mundo del héroe. Los profesores observaban con atención, pero la mayoría de los competidores no estaban a la altura. Un profesor, que parecía ser Alby Heron, el encargado del examen, suspiró al ver a muchos peleando entre sí, considerándolos tontos. Los únicos que demostraban algo eran Celia Serdinger y Abad Llewellyn, quienes se enfrentaban a una criatura gigante con una determinación impecable. Pero entonces Alby Heron se fijó en otra pantalla, Leo Plov. El profesor notó el truco del fuego de Leo como algo inmaduro, pero reconocer que había logrado que Chelsea Llewellyn cooperara le valió una buena calificación. Aunque Leo no tenía la fuerza bruta de Celia o Abad, Alby lo consideró un caballo oscuro inesperado, alguien con un potencial sorprendente. De vuelta en el bosque, Leo y Chelsea seguían adelante. Leo, con movimientos rápidos y precisos, derribaba a los monstruos con facilidad. Chelsea, ahora colaborando, observó su destreza. La verdad, ir con un caballero hace las cosas bastante cómodas, admitió. Pero había algo que no entendía. ¿Qué tipo de aura estaba usando Leo? No sentía ninguna pizca de maná. Cuando le preguntó, Leo le respondió, para su sorpresa, que no sabía cómo usar el aura. En cambio, le explicó que lo importante era tener una buena base, como en la magia de viento. ¿Qué crees que es la base de la magia de viento?, le preguntó. Chelsea, entendiendo la indirecta, concentró su poder y lanzó un ataque de rompevientos que destrozó a un monstruo cercano. Orgullosa, le dijo a Leo que era una insolencia hablarle de magia de viento a una Llewellyn, pero Leo, sin inmutarse, le corrigió. Tenés poder, eso sí, pero lo usaste mal. Chelsea se sintió frustrada, pero antes de que pudiera protestar, Leo la interrumpió con un gesto. Se agachó para examinar el suelo, donde encontró varios cuerpos resecos, como momias. «Son como momias», dijo, y explicó que había visto cosas que dejaban a sus víctimas así. El mundo del héroe no dejaba de presentar nuevos peligros. Leo y Chelsea apenas estaban analizando el nuevo y macabro hallazgo cuando otra complicación apareció. Un grupo de estudiantes, liderados por Gullivan Tratton, el genio mágico de la Escuela Real de Delan, los emboscó. «Tenemos que deshacernos de Chelsea Llewellyn primero», se dijeron entre ellos, subestimando por completo a Leo, a quien consideraban un don nadie. Grande fue su sorpresa cuando Leo, con su ojo rojo brillando, los despachó en un instante con una explosión de aura azul, dejando a Gullivan y a su gente tirados en el suelo. Al verlos derrotados, Leo le dijo a Chelsea que le cubriera la espalda, y la chica, sorprendida pero lista, asintió. El equipo improvisado se preparó, mientras Gullivan, al grito de «¡Ataquen de nuevo!», intentaba levantar a sus compañeros. Pero la pelea no duró mucho más. Gullivan, al verse superado y caer de nuevo, decidió que no podía terminar su participación en el examen así. Con un ego herido, el genio mágico optó por el camino fácil y huyó para buscar un nuevo grupo, abandonando a sus propios compañeros. Mientras tanto, en otra parte del bosque, Celia Serdinger y Abad Llewellyn se cruzaban con otros estudiantes y se encontraron con una escena sangrienta. Varios cuerpos inertes, tanto de estudiantes como de monstruos. De repente, Chelsea, que estaba con Leo, vio a su hermano Abad y corrió a abrazarlo, aliviada. Abad, feliz de verla a salvo, no pudo evitar la pregunta obvia: ¿por qué estás con él? Leo, con una sonrisa que no inspiraba mucha confianza, respondió que había sugerido que cooperaran. Abad no le creyó ni una palabra, sabiendo lo terca que era su hermana, y preguntó qué había hecho Leo para convencerla. Mientras Chelsea ponía una cara de incomodidad, Leo se dedicó a ayudar a los estudiantes heridos del grupo de Gullivan que habían sido abandonados. Para sorpresa de Celia, que preguntó por qué los ayudaba, Leo respondió con una propuesta ambiciosa: «Ya no necesitamos pelear entre nosotros, vamos a vencer este mundo juntos». En ese momento, Celia, que había estado observando los cuerpos momificados, añadió que había algo más. «Hay una anomalía en el bosque salvaje», dijo, señalando los cadáveres que parecían haber sido despojados de toda su esencia. Su humedad. Pero eso no era todo. Lo más extraño era que los monstruos que normalmente infestaban el área habían desaparecido por completo. Algo mucho más oscuro y misterioso estaba sucediendo en el mundo del héroe. Eso no era todo. Lo más extraño era que los monstruos que normalmente infestaban el área habían desaparecido por completo. Algo mucho más oscuro y misterioso estaba sucediendo en el mundo del héroe.
Celia y Abad se encontraron en medio de esta rareza, con la joven teorizando que los monstruos parecían tener miedo de algo. Su conclusión fue que una criatura de nivel superior debía estar asustando a todos en el bosque. Y como si el destino lo supiera, la causa de todo esto finalmente empezó a revelarse. Mientras Celia y Abad intentaban descifrar el misterio de la anomalía, Gullivan, el estudiante que había sido derrotado y humillado por Leo, se movía por el bosque con una determinación vengativa. «Voy a asegurarme de que Leo fracase», prometía. Pero antes de que pudiera cumplir su amenaza, una sustancia oscura y pegajosa emergió de las sombras, cubriéndolo y transformándolo en una marioneta grotesca, controlada por una voluntad ajena. Lejos de ahí, en la Academia Lúmene, el profesor Alby Heron y sus asistentes supervisaban a los estudiantes a través de pantallas mágicas. La situación era preocupante. Cientos de aspirantes ya habían fallado el examen. Alby se mantenía firme en sus altos estándares, dispuesto a reprobar a todos si no cumplían sus expectativas, un criterio que el mismo director había aceptado. Su mirada se detuvo en Leo, observándolo con interés. Pensaba que un verdadero héroe solo se encuentra en tiempos difíciles y que Leo, sin duda, había notado la anomalía en el bosque. La pregunta era si podría vencer a ese mundo. De vuelta en el bosque salvaje, un grupo de estudiantes, incluyendo a Celia, Abad y Chelsea, se toparon con una criatura amenazante. Era Gullivan, ahora completamente poseído y con un cristal oscuro en su interior que parecía darle energía. Abad estaba a punto de atacar, pero Leo lo detuvo. «¡Rompe el cristal!», le gritó a Gullivan, que estaba bajo el control de la sustancia. Antes de que nadie más pudiera reaccionar, Leo mismo rompió el cristal, liberando a Gullivan de su horrible posesión. La criatura oscura, expuesta y sin su fuente de poder, fue consumida por el fuego y desapareció. Alby Heron, que observaba la escena desde la academia, sonrió. Un verdadero héroe se forja en la adversidad, y Leo Plov, sin duda, estaba demostrándolo. Apenas habían terminado con Gullivan, la sustancia oscura que lo formaba, aunque golpeada, simplemente se empezó a regenerar con una energía verde y nauseabunda. Claramente no iba a ser tan fácil. Pero antes de que pudieran reaccionar, un temblor sacudió el suelo. De las sombras del bosque surgió una criatura gigantesca, una araña monstruosa con ojos rojos y una presencia imponente. Abad la reconoció al instante. Era la princesa araña, Tarantulia. Abad, sin pensarlo dos veces, gritó y se lanzó al ataque con su lanza, pero la criatura lo barrió con una pata, mandándolo a volar y dejándolo herido en el suelo. Chelsea, viendo a su hermano caer, se llenó de ira y se preparó para vengar la afrenta. Lanzó un potente hechizo de fuego, Prominencia, que impactó directamente a la araña, haciéndola chillar. Pero la victoria duró poco. La criatura empezó a sanar de nuevo, cubriéndose con esa misma energía verde. Chelsea no podía creerlo. Celia, observando la escena, comentó que había una gran diferencia entre el poder destructivo de un caballero y el de un mago. Ella misma probó suerte con su propio hechizo de viento, Ráfaga, cortando a la bestia en pedazos, pero la araña se regeneró de nuevo, como si nada hubiera pasado, dejando a Celia sorprendida. Mientras sus compañeros lidiaban con la frustración de ver que nada la dañaba, Leo, con una mirada más seria, identificó a la criatura. Explicó que era la hija de Silatna, la reina de Tártaros, una bestia que alguna vez formó parte del ejército de Erebos y que había maldecido el antiguo bosque de los elfos. Además, reveló un detalle crucial. Él pensaba que el rey Hada la había matado, pero en realidad la había salvado usando un artefacto legendario, el Anillo de la Vida. Este anillo era la fuente de su vida infinita, lo que le permitía regenerarse de cualquier daño. Con esa revelación, Leo declaró con firmeza que si ese monstruo era la clave de la prueba, él iba a ser quien lo derrotaría. Chelsea, incrédula y exasperada, lo enfrentó de una. ¿Quién te crees que sos para decir eso? La tensión escaló y Chelsea le lanzó un ataque de viento, pero Leo lo desvió con su bastón, creando una barrera de aura roja. Leo le hizo ver que seguir atacando individualmente no servía de nada. La araña simplemente se regeneraría hasta que se quedaran sin maná. Chelsea, entendiendo la lógica de Leo, aunque a regañadientes, le preguntó qué sugería. La respuesta de Leo fue simple y directa: 2 personas necesitan trabajar juntas. Pero la idea no cayó bien entre todos.
Celia y Abad, más preocupados por la competencia y por ver quién sería el mejor, se negaron rotundamente a cooperar. El ambiente se puso tenso, hasta que Leo, con la mirada seria, les aclaró la situación. Si no lograban superar el mundo del héroe, todos iban a fracasar. Sus palabras golpearon fuerte y los dejaron en silencio, obligándolos a reconsiderar su postura. Chelsea, la más analítica, planteó que incluso trabajando juntos, conseguir un ataque capaz de destruir a la criatura al instante tomaría su tiempo. Necesitaban a 2 personas para ganar el tiempo suficiente. Ante la incertidumbre, Leo dio un paso al frente y con una sonrisa confiada dijo que él lo haría. Celia y Abad lo miraron estupefactos, recordando que Leo no podía usar su aura. «¡Estás loco! ¡Eso es un suicidio!», le reclamaron preocupados. Leo solo se encogió de hombros, seguro de poder ganar al menos 5 minutos. Se agachó, recogió una espada que estaba en el suelo y mientras avanzaba hacia Tarantulia, dijo que el fuego y el viento siempre fueron buenos amigos, dejando entrever la estrategia que tenía en mente. La princesa araña rugió con furia. Leo la enfrentó con una sonrisa, como si estuviera recordando viejos tiempos. Con un brillo intenso en sus ojos, desató una ráfaga de aura azul y se lanzó al ataque. «¡Monstruo de Tártaro!», exclamó, mientras el impacto de sus golpes resonaba. En ese instante, una visión o un recuerdo se apoderó del aire. Un niño, cubierto de telarañas y gritando por su madre, se veía atrapado, con Tarantulia amenazante sobre él. Pero de repente, una luz dorada cegadora apareció. Una figura élfica, imponente y llena de poder, le ordenó a la criatura que retrocediera. La araña intentó resistir, pero el héroe de la luz desató un ataque devastador que la hizo retroceder y explotó en una ráfaga de energía. «Pensar que la influencia de Erebos llegaría hasta aquí», comentó el elfo, mientras el niño lo miraba con asombro, libre y a salvo. Y justo cuando esa visión se desvanecía, el joven Kyle, ahora Leo, volvía a la cruda realidad del combate actual. Tenía la mirada fija en Tarantulia y con un grito le ordenó a Chelsea: «Usa tu magia de viento para lanzarme todas las armas que veas por ahí». Chelsea, sorprendida por la rapidez de la situación, dudó. «Pero, ¿y si te lastimas moviéndote tan rápido?». Leo la tranquilizó con su característica confianza. «No te preocupes, las voy a agarrar, vos apurate». Mientras Chelsea conjuraba un torbellino que levantaba espadas y hachas del suelo, Leo ya estaba en movimiento, esquivando y atrapando las armas en el aire. Con una agilidad increíble, identificaba cada una por el sonido, una cimitarra por aquí, una espada bastarda por allá. «Toma estas también», dijo, mientras ya empuñaba varias, su aura azul encendiéndose alrededor de ellas. En un destello de velocidad parecía multiplicarse, desatando una lluvia de tajos precisos contra la princesa araña. «¡La que sigue!», exclamaba, manteniendo la presión. Chelsea lo observaba con la boca abierta, la mente luchando por procesar lo que veía. Debería estar herido, pero parece un dios de la guerra, pensó, mientras Celia, a su lado, también reconsideraba su menosprecio inicial. Así que no era una pulga cualquiera, admitió en su fuero interno. Leo, a pesar de la sangre que le corría por la boca, sonreía con una determinación feroz. «Todavía tengo mis sentidos intactos. Si no detengo esto, esos tipos se van a reír en el más allá», se decía a sí mismo, apretando el mango de una espada. «¡Esa fue la última!», gritó Leo, agotado pero triunfante. Justo en ese momento, Celia, envuelta en una poderosa aura roja, levantó su espada. «¡Leo! ¡Terminé la preparación! ¡Móvete!», exclamó. Y con un estallido de energía, desató un torbellino de fuego que envolvió a Tarantulia, consumiéndola por completo. El calor abrasador y la explosión fueron tan intensos que al disiparse el humo, solo quedó en el suelo el anillo de la vida, la fuente de regeneración de la criatura. El sistema anunció la victoria. El mundo de Albi, capítulo prólogo, Bosque Salvaje, ha sido completado. Celia, exhausta, se dejó caer al suelo. «Terminó», suspiró. Luego, al ver a Leo a la distancia, no pudo evitar pensar: ¿de verdad logró bloquear a ese monstruo por 5 minutos? El respeto en su mirada era innegable.
Chelsea, por su parte, no podía contener la euforia. Se acercó a Leo con los ojos brillando y entre saltitos emocionados le dijo que había sido increíble, que parecía un héroe de las historias y que tenía que enseñarle a pelear de cerca. Leo, con su calma habitual, le preguntó si estaba segura. Celia, que los observaba, no pudo evitar un escalofrío. Ojalá que de verdad experimentes el entrenamiento de Leo, aunque sea una vez, pensó para sí, imaginando el infierno que le esperaba a la pobre Chelsea. En medio de los restos de la batalla, Leo encontró el anillo brillante que había sido la fuente de la regeneración de Tarantulia. Al tocarlo, el príncipe Silith, ahora transformado en el rey Hada y con el ojo de maná que le había dado Albi, apareció ante él. Leo lo reconoció al instante, revelando su verdadera identidad como Kyle, y el rey Hada lo miró con una expresión indescifrable. De repente, el mundo del héroe empezó a desintegrarse. Una cuenta regresiva apareció en el aire, anunciando el fin del examen y revelando la recompensa, la promesa del rey Hada. Con un destello de luz, el escenario se disolvió, trayendo a todos de vuelta a la realidad. Leo abrió los ojos y se encontró en Delan, la bulliciosa ciudad. Pero no solo el cambio de escenario lo sorprendió. Con su visión particular, sus ojos azules detectaron algo o alguien en la distancia, una presencia que lo hizo murmurar. ¿Vos? Mientras tanto, en la Academia Lumene, el director Alian Badian revisaba los resultados del examen con su asistente. El de la región occidental había terminado rápido, mucho antes que los demás, y solo 10 personas habían logrado pasar, tal como el profesor Albi había anticipado. El director asumió que los nombres de siempre, Celia o Abad, estarían en la cima, o al menos el representante de los estudiantes nuevos. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando se enteraron de la recomendación de Albi, un nombre desconocido para todos. El asistente anunció los resultados a la multitud de estudiantes que gritaban emocionados los nombres de Celia y Abad, pero su entusiasmo se cortó cuando en la pantalla gigante apareció la imagen de Leo. La voz del director resonó por todo el salón. Recomiendo a Leo Plov como representante de primer año para la división de caballeros. ¿La razón? Tiene el talento de un héroe. El director, asimilando la magnitud de las palabras de Albi, se llevó una mano a la garganta, completamente conmocionado. Lejos del bullicio de la academia, Leo se recuperaba. Las heridas de la batalla eran profundas y necesitaban un buen descanso. Por suerte, se encontraba en un lugar lujoso y tranquilo. Mientras se sumergía en una tina de agua caliente y vapor, no pudo evitar pensar en lo agradable que era ese momento de paz, tan diferente a la tensión del mundo del héroe. Leo, con los ojos cerrados, reflexionaba sobre el examen que acababa de pasar. Una y otra vez, su mente volvía a la promesa del rey Hada, esa recompensa inesperada que solo él había recibido. Era raro, porque en esos mundos del héroe se supone que no hay premios, pero ahí estaba, en su poder. Un momento de calma hasta que un golpecito lo sacó de sus pensamientos. Abrió los ojos y, para su sorpresa, una mujer elegante lo esperaba en la entrada del baño. Ella, con una mirada seria pero tranquila, le preguntó a Leo si sabía por qué la habían echado de la casa Serdinger. Mientras hablaba, una imagen dolorosa apareció en su mente. Un par de manos, una de ellas envuelta en llamas, extendiéndose para salvar a alguien. Por rescatar a un compañero, perdí las llamas de Serdinger, le contó, con una voz que denotaba que no se arrepentía de su decisión. Su mensaje para Leo fue claro. Quiero que uses tu poder y tu talento para la causa correcta. Y por cierto, felicidades por entrar a la Academia Lumene. Un rato después, Leo ya estaba fuera de ese lugar, apareciendo en la bulliciosa ciudad Lumeria. El portal de teletransporte lo dejó en el centro de lo que parecía ser una metrópolis moderna y vibrante, con edificios impresionantes y un cielo azul inmenso. Se sentía un poco abrumado, pero al mismo tiempo emocionado. Caminó entre la gente, viendo la majestuosa Academia Lumene a lo lejos, cuando una voz familiar lo detuvo. ¿Cómo anduviste este último mes, Leo?, preguntó un hombre con una sonrisa. Era su tío. Leo lo saludó con alegría, agradeciéndole por las felicitaciones de su ingreso a la academia, y le preguntó qué hacía ahí. El tío, con un aire misterioso, le explicó que la casa familiar había estado debatiendo algo importante. Le mostró un escudo con un fénix dorado, el símbolo de su linaje. ¿Ya llegaron a un acuerdo sobre la herencia del aliento de Fénix?, preguntó Leo, intuyendo la razón de la visita. El tío asintió.
Aunque tu mamá ya no sea parte de la casa, vos sos su hijo. Y además, los viejos quedaron muy impresionados con que pasaras ese examen tan difícil del oeste. Con un gesto, el tío le entregó una pequeña llave dorada con una gema. «Esta es una llave de subespacio», le dijo. «Abríla». Leo, con curiosidad, insertó la llave. Con un destello de luz y un sonido de clic, un portal se abrió frente a él, revelando un antiguo libro. «Ahora, solo tenés que manchar la página con una gota de tu sangre», le indicó el tío. Leo miró el libro, con una mezcla de sorpresa y determinación en sus ojos, listo para lo que venía. Leo siguió la indicación, y en un destello de energía dorada, el libro se activó. El tío 6 lo felicitó, asegurándole que ahora solo él podía leerlo y que aunque las técnicas secretas de los Erdinger no eran fáciles, estaba seguro de que las dominaría en un abrir y cerrar de ojos. Con ese rito de sangre, Leo no solo accedió a un nuevo poder, sino que también fue aceptado formalmente en la casa Serdinger. Poco después, mientras Leo caminaba por las bulliciosas calles de Ciudad Lumeria, se encontró con un pequeño incidente. Chocó sin querer con una chica que llevaba una pila de libros, haciéndolos caer al suelo. Ella se disculpó, un poco torpe, y Leo, al recoger sus cosas, notó una tarjeta de identificación. Era Chloe Müller, una estudiante de primer año de la Academia Lumene. La curiosa interrupción terminó rápido, y al poco tiempo, la impaciente Celia lo esperaba. La joven estaba cargada de bolsas de compras y lo regañó por la demora, lista para seguir comprando uniformes y libros. Leo le explicó que se había reunido con su tío 6 para un asunto importante, y al ver la emoción de Celia, le contó sobre el ritual y la herencia del aliento de Fénix. Para demostrarlo, Leo dejó que el fuego de Fénix brotara de sus manos. Celia, que esperaba ver un esfuerzo titánico, se quedó boquiabierta, impactada. La técnica de los Erdinger, que a la mayoría le tomaba semanas, Leo la dominó al instante. Celia cayó de rodillas, rodeada de la ropa que pensaba comprar, y preguntó, totalmente atónita, «Leo, ¿qué sos vos?». El siguiente paso era la academia. En el muelle de la ciudad, un impresionante barco esperaba a los estudiantes. Entre murmullos de asombro por su tamaño, un profesor llamado Ein Elandiu, conocido como el Caballero Glaciar y a cargo de la clase de caballeros de primer año, les dio la bienvenida. Sin más preámbulos, ordenó a todos los estudiantes abordar para iniciar su viaje hacia la Academia Lumene. Mientras el gigantesco barco zarpaba, dejando atrás la costa y adentrándose en el vasto mar, Leo y Celia se mantuvieron firmes en la cubierta, listos para la nueva etapa que comenzaba. No habían avanzado mucho cuando una voz los interrumpió, llamándolos pareja. Celia, indignada, negó de inmediato la acusación, mientras Leo solo se mostraba sorprendido. El que les hablaba era Carl Thomas, un joven alquimista de 15 años del reino de Moira, que con una sonrisa pícara les entregó una tarjeta diciendo que vendía de todo, desde pociones hasta armas, y que no dudaran en buscarlo si necesitaban algo en la academia. Mientras se presentaban, Leo mencionó ser del reino de Delad, lo que impresionó a Carl por haber pasado el examen de la región occidental. Pero, a pesar del ambiente festivo en el comedor del barco, Carl no podía evitar sentir que algo andaba raro. Le parecía demasiado tranquilo todo, casi inquietante, para ser un simple viaje de bienvenida. Leo, viendo al profesor Ein Elandiu en la cubierta, le preguntó a Carl a qué se refería. Carl, sin dejar de picar de la comida, insistió en que era extraño, pero que seguramente no haría nada brusco con los estudiantes antes de la orientación. Y justo en ese momento, como si lo hubiera invocado, la tranquilidad se rompió. Un tentáculo gigantesco, hecho de agua y furia, irrumpió en el comedor, destrozando todo a su paso y sembrando el pánico entre los estudiantes. Los gritos de ayuda hacia el profesor Ein no se hicieron esperar, pero él, bebiendo su copa de vino con total calma, les dejó claro que como futuros héroes de la Academia Lumene debían valerse por sí mismos. Afuera, un monstruo marino enorme, parecido a un kraken, había atacado el barco. En medio del caos y los restos de comida por el suelo, Leo desenvainó su espada, gritándole a Celia que mantuviera la calma. Pero ella, ya con las manos ardiendo en llamas, le respondió que se preocupara por vos. Celia lanzó su ataque de fuego, solo para ser recibida por un chorro de agua del monstruo, empapándola al instante. Leo, con un tono algo molesto, le hizo notar que era conocimiento básico que los krakens reaccionaban al calor con agua. Empapada y furiosa, Celia solo pudo maldecir al maldito pulpo mientras veían como uno de los tentáculos atrapaba a otro estudiante.
Sin perder un segundo más, Leo y Celia se lanzaron juntos al ataque, listos para enfrentar la amenaza. Mientras la batalla se desataba, Carl Thomas, que apenas lograba ponerse de pie después de esquivar un golpe del monstruo, se quejaba de lo imprudente que era Celia al atacar con tanto fuego, provocando que el Kraken respondiera con una ráfaga de agua helada. Observaba cómo Celia se movía, rodeada de una explosión de energía azul, atacando el tentáculo que amenazaba al barco. Es la mejor de Occidente, pero ¿qué onda con Leo?, pensaba, mientras evitaba otro golpe que por poco lo convierte en comida de calamar. Celia, indiferente al caos a su alrededor, lanzó un poderoso ataque de hielo, congelando una parte del tentáculo gigante. Con su típica actitud, miró de reojo a Carl Thomas y le dijo sin dudar que si no podía protegerse, mejor se quedara atrás. Él solo pudo refunfuñar sobre cómo los fuertes nunca se preocupan por los que no lo son. En medio de todo esto, el profesor Ain Ein Elandiu, el caballero glaciar, se mantenía al margen, tranquilamente sirviéndose una copa de vino. Con una sonrisa, observaba la batalla como si fuera un espectáculo. «Hay muchos monstruos en el lago que lleva a la academia», comentó. «El Kraken es perfecto para una fiesta de bienvenida». Para él, esto era solo una prueba más. Mientras tanto, los estudiantes más destacados de las distintas regiones no se quedaban atrás. Chen Sha del este, Celia Serdinger y Abad Llewellyn del oeste, Chloe Müller del norte, Walden Thyden del sur y Durán Moira de central, todos mostraban sus habilidades en un despliegue impresionante, luchando contra los múltiples tentáculos del Kraken. El profesor Ain Ein Elandiu, con la misma calma, pensaba que los de primer año eran excelentes. Pero su atención se fijó en uno solo, Leo. Observó cada uno de sus movimientos, su manejo de espada, la forma en que parecía anticipar cada ataque del monstruo. El profesor sonrió, claramente impresionado por el talento de Leo. Finalmente, el barco logró sortear la amenaza y llegó a su destino. Los estudiantes desembarcaron en los muelles de la Academia Lumene, un imponente complejo arquitectónico que se alzaba majestuoso bajo el cielo despejado. La batalla había cobrado su precio, y muchos estaban agotados, empapados y con el uniforme hecho un desastre. Carl Thomas, por su parte, se lamentaba de haberse quedado sin pociones. El profesor Ain Ein Elandiu, con una copa de vino aún en mano, les dio la bienvenida. Van a tener que cruzar este lago todo el tiempo, así que más les vale acostumbrarse rápido. Luego los dirigió hacia el salón de entrada, susurrando para sí mismo que no quería que se aburrieran y que esperaba un año interesante. Con la Academia Lumene y sus campos de entrenamiento a la vista, se anunció el inicio de la ceremonia de entrada, marcando el verdadero comienzo de su vida académica. El director de la Academia Lumene, Calian Dadian, un maestro espadachín de renombre, fue el primero en tomar la palabra. Con una presencia imponente y una barba que inspiraba respeto, les dio la bienvenida a la nueva sangre que aspiraba a convertirse en héroes. Su discurso, al principio motivador, rápidamente se volvió intenso. Dadian les dijo a los jóvenes que, si soñaban con ser héroes, siempre debían arriesgarse y superar sus límites. Y para dejarles claro lo que pasaba si no, dio un golpe al suelo con una energía verde explosiva, dejando un cráter y un mensaje. Los que no puedan no pertenecen aquí. El silencio se apoderó de todos, algunos con la boca abierta. Pero el director, como si nada, enseguida se puso a hacer una mueca de duda, preguntando si se había pasado un poco. Los estudiantes lo veían de reojo, incómodos, mientras él seguía con sus payasadas, bromeando sobre si no lo escuchaban. Claramente, su imagen de maestro espadachín legendario se desmoronaba un poco con cada chiste. Después de ese inicio particular, llegó el momento de anunciar al representante de los alumnos de primer año. La expectativa era palpable, todos se preguntaban quién sería el elegido. Celia, Chelsea, Abad y Carl, entre otros, se miraban sorprendidos cuando el nombre resonó en el aire: Leo Plov. Leo, con su cabello blanco y ojos rojos, estaba parado entre la multitud, pensando en voz baja si la recomendación había venido de Albie Heron, quien lo esperaba en el escenario con una sonrisa. Leo subió al estrado, tomando el libro que le habían dado. Con la mirada fija en los profesores y los estudiantes mayores, comenzó su discurso. Los murmullos se extendieron entre los recién llegados. ¿Leo Plov? ¿Quién es ese? ¿No es uno de los mejores puntajes?
Algunos, como Abad, lo analizaban con una expresión de desprecio, mientras otros, como Carr, se preguntaban si la ceremonia sería más tranquila de lo esperado con un chico bueno como representante. Pero Leo no tenía intenciones de ser tranquilo. Después de la formalidad, cuando le preguntaron sobre sus metas, pensó para sí mismo si querían que provocara a los que casi consiguen su puesto. Con una sonrisa confiada y una mirada desafiante que recorrió a todos los presentes, soltó una frase que resonaría: «Si quieren este puesto, vengan y quítenmelo». Su declaración cayó como un balde de agua fría, y las expresiones de sorpresa y enojo no tardaron en aparecer en los rostros de Celia, Chelsea, Abad y Carr, entre otros. El comienzo de este año académico sería todo menos calmado. Después de la ceremonia, los estudiantes se fueron a sus dormitorios. Mientras un compañero de al lado lo saludaba emocionado por el día siguiente, Leo apenas le respondió, más ocupado en sus propios pensamientos. Una vez a solas en su habitación, se acostó, pero su mente no paraba. Lo que realmente buscaba en Lúmene era su registro de héroe, algo que esperaba encontrar en una misteriosa torre, y esa noche el sueño le trajo visiones de ese objetivo. La mañana siguiente en el comedor, Leo desayunaba tranquilamente cuando Carr Thomas, el joven alquimista, se acercó con una bandeja cargada de comida y le propuso desayunar juntos. Leo aceptó sin problemas. Pero la calma duró poco. Alguien en el comedor se refirió a Leo como el representante de primer año, y de repente, un tipo de pelo oscuro que se presentó como Durán Moira, capitán de la región central, se paró frente a ellos. Lo encaró directamente. ¿Lo que dijiste ayer en tu discurso, lo decís en serio? Leo, sin inmutarse y siguiendo con su comida, contestó que sí, que sus palabras fueron provocadoras, pero que le parecía raro que un desconocido viniera a buscar pelea de esa manera. Durán no aguantó más el desánimo, y con una explosión de energía tiró un golpe que destrozó la mesa entre ellos, haciendo volar la comida por todos lados. Pero Leo fue más rápido. Con un movimiento veloz y usando solo un tenedor, desvió el ataque y dejó intacto su preciado sándwich. Luego, con una mirada desafiante y una calma total, miró a Durán y le dijo: «Tirar la comida así de descuidado es imperdonable». Durán, con los ojos llenos de ira y la energía brotando, le espetó a Leo que lo bajaría de su pedestal. No toleraba ver a alguien que consideraba inferior actuar con tanta arrogancia. Mientras la tensión eléctrica llenaba el aire, un estudiante observador no pudo evitar darse cuenta de que, por un lado, estaba el capitán de la región central y por el otro, el flamante representante de primer año. ¿Peleando en su primer día en Lúmene?, pensó Carr Thomas, el joven alquimista, anticipando que esto era solo el comienzo. La escena cambió y en el departamento de caballeros, el profesor Ain Elandiu estaba por dar su clase. Algunos estudiantes, como Abad y Chelsea, miraban el reloj, extrañados por la ausencia de Leo. Justo en ese instante, las puertas se abrieron de golpe y Leo entró, seguido de Carr Thomas, ambos un poco agitados. Sus compañeros los bombardearon con preguntas. ¿Qué pasó? ¿Pelearon? Leo solo sonrió, un poco sonrojado, y con su habitual despreocupación respondió con un simple «bueno». Con todos finalmente reunidos, el profesor Elandiu dio la bienvenida a los novatos y se presentó formalmente como el encargado de la clase. Carr Thomas no tardó en percibir la guerra de nervios que se gestaba entre Leo y otros estudiantes, cuyas miradas seguían cargadas de molestia por el desafío inicial. El profesor comenzó la lección explicando los 3 tipos de energía que se derivan del maná: la energía mágica, la energía del alma y el aura. Luego, preguntó por qué el aura era la más complicada de manejar. Celia, sin dudar, respondió correctamente que se debía a que perdía fluidez durante su proceso de conversión. Elandiu confirmó su acierto y siguió explicando que, mientras la energía mágica y la del alma usan el maná en su estado natural, el aura lo absorbe y lo procesa para adaptarlo al cuerpo. Continuando con las preguntas, el profesor quiso saber cómo se usaba el aura. Celia, algo confundida, sugirió que simplemente salía con algo de fuerza, pero fue Leo quien dio la respuesta precisa. El aura se utiliza quemando maná. El profesor, sorprendido por su conocimiento, le preguntó si alguna vez había estudiado aura. Leo dijo que no, y Elandiu se quedó admirado por cómo alguien sin estudios formales podía comprender su esencia de esa manera.
Dejando la teoría a un lado, el profesor propuso que se movieran un poco y demostró el Aura Step, una técnica básica que consiste en concentrar el aura en las piernas. Les aseguró que el potencial de estas aplicaciones era ilimitado. Profesor propuso que se movieran un poco y demostró el Aura Step, una técnica básica que consiste en concentrar el aura en las piernas. Les aseguró que el potencial de estas aplicaciones era ilimitado. Después de esa demostración, los alumnos se lanzaron a intentar el Aura Step. Muchos transpiraban, tratando de dominar el movimiento. Celia, siempre dispuesta a ser el centro de atención, le ofreció un consejo a un compañero con una sonrisa pícara, diciendo que le enseñaría si la llamaba hermana. Pero Leo, con su calma característica, solo observaba, pensando que los principios para manejar el aura no eran tan distintos en el fondo. Su aplomo no pasó desapercibido para el profesor Ain, que lo miraba con un interés particular. La clase seguía su curso hasta que Ain el-Andiu, con un chasquido, pidió atención. Empezó a hablar de una pequeña conmoción que hubo esa misma mañana, haciendo una clara referencia al altercado que Leo y Durán habían tenido. Los estudiantes, sin entender del todo a qué se refería, empezaron a murmurar y a preguntar con curiosidad. Ain, con una sonrisa enigmática, los llamó a los dos al frente. Le preguntó a Durán qué lo había enojado, y aunque el joven lo negó, el profesor no se lo creyó ni por un segundo. Con una sonrisa, les propuso que llevaran su energía a la pista de atletismo. Y así, anunció una carrera 1 contra 1 entre Durán Moira, el capitán de la región central y maestro del aura relámpago, y Leo Plov, el misterioso representante de primer año. El premio, el codiciado puesto de representante de clase. Pero lo más importante de todo, y esto sorprendió a varios, podían usar su aura sin ningún tipo de restricción. La noticia causó un revuelo inmediato. Los alumnos, entre murmullos de sorpresa y emoción, empezaron a hacer apuestas. Algunos se inclinaban por Durán, el genio de una casa prestigiosa, mientras que otros dudaban de Leo, comentando que no parecía saber mucho de aura e incluso que no dominaba el Aura Step. Carl Thomas, que no perdía oportunidad, se encargó de organizar las apuestas, añadiendo aún más emoción a la situación. Mientras todos especulaban y se preparaban, Celia miraba a Leo con una preocupación evidente. Era una carrera que, a simple vista, tenía todas las de perder para él. Pero en el fondo, sabía algo que el resto quizá olvidaba. Leo siempre encontraba la manera de superar las expectativas, sin importar lo imposible que pareciera la situación. El profesor dio la señal de inicio. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Durán, rodeado por las chispas de su aura de relámpago, salió disparado. Leo, con la misma determinación, también echó a correr, y así comenzó la carrera que decidiría quién sería el representante de primer año. Uf, qué final de carrera nos dejó este capítulo, gente. Así como el Aura Step les da ese empuje para avanzar, ustedes denle ese empuje al botón de suscribir para que este canal vuele. Y hablando de la carrera por el representante, ¿quién creen que se lleve el puesto? Revienten los comentarios con sus pronósticos. Nos vemos en la meta.